poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal. No es igual, no es igual, aquí el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. No es igual, no es igual, el azúcar no es igual, no saben los caramelos como en mi pueblo natal. La calle donde jugaba, la acera que patiné, eran ficción, fantasía o algo que en verdad... Una canción preñada de nostalgia. La canta una artista cubana poco conocida para nosotros, que está recreando algunas de las ideas de las remembranzas agobiantes de ellos que han vivido por más de 50 años. Esa dicotomía de estar enclavado entre dos mundos, dos sistemas socioeconómicos, partida la gran nación cubana en dos toletes estancos. Y me sirve mucho esta cortina musical que se ubica en una época histórica de la Guerra Fría, que fue el marco de nacimiento y desarrollo de la gran mayoría de nosotros, porque la Guerra Fría recién terminó ayer, a principios de los años 1989 especialmente. De tal manera que la mayoría de nosotros somos un producto cultural de la Guerra Fría, en mayor o menor distancia, porque fue una confrontación entre dos bloques de poder que aspiraban a liderar, a dominar el mundo e imponían sus valores, sus sistemas de concepción de la economía, de la forma de vida, la ideología propiamente dicha. Y competían esos dos bloques, el occidental capitalista contra el comunista oriental, digamos, en todos los ámbitos. La competencia se libró en el aire, a ver cuál de las dos superpotencias, o Estados Unidos o la Unión Soviética, llegaba primero a la luna. Luego se libró en tierra. Bueno, de hecho, todas las guerras de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron choques armados más o menos distantes, cercanos, de las dos potencias. Corea, Vietnam, en mayor o menor medida, era una prueba de fuerza entre esos dos colosos. Se libró en el agua, se libró debajo del agua, se libró debajo de la tierra. La Guerra Fría abarcó todas las áreas. Pero la Unión Soviética también tuvo héroes, de los cuales sabemos poco porque la Unión Soviética perdió la guerra, se desmoronó en pleno desarrollo de la Guerra Fría, implosionó. Y yo les quiero contar la increíble historia de un médico soviético que trabajaba para el gobierno de su país. Mejor dicho, estaba destacado en una base de exploración antártica de la Unión Soviética, quien, compelido a dejarse morir o luchar por la vida, escogió la segunda opción. Se jugó el todo por el todo desesperado. Fíjense que lo logró, pero de su hazaña y odisea poco sabemos. Les estaba contando que él era un ciudadano de ese gigantesco conglomerado multinacional. No conozco ni siquiera comparándolo con el caso del Imperio Romano, el precedente de una super dimensiones, porque la Unión Soviética eran 150 nacionalidades, en algún momento comprendía 21 repúblicas miembros, más el extensivo de la cortina de hierro, que eran todos esos países de Europa del Este, como Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Albania, la misma porción alemana comunista. Era verdaderamente grande la Unión Soviética, y nada más natural que en su seno surgiesen héroes
personalidades relevantes, porque el patriotismo milenario de los rusos, de los bielorrusos, de los ucranianos, también se puso a favor del engrandecimiento, del desarrollo de la Unión Soviética en la competencia que se libraba contra Estados Unidos y contra el bloque de potencias capitalistas. Fíjense que ahora poco se recuerda que la Unión Soviética durante varios años llevó la delantera en la competencia por el dominio del espacio. Más aún, el primer hombre en cubrir una órbita sobre la Tierra fue Yuri Gagarin, un cosmonauta, así lo llaman ellos, ruso, soviético. También los rusos y el conjunto de personalidades soviéticas descollaron en el arte. La Unión Soviética fue una potencia olímpica, deportiva de primer orden, en todos los planos del quehacer humano, también en la actividad literaria, en la actividad cultural propiamente dicha, hicieron sus aportes, muy constreñidos y limitados por las excesivas regulaciones, el exacerbado rol que se le daba a los temas políticos de patriotismo supuesto que los obligaba a los intelectuales a escribir y a desarrollar temáticamente esas áreas. Pero los soviéticos fueron grandes también, y a más de 20 años de su desaparición como conglomerado multinacional, justo es recordar algunas de las odiseas más notables que cumplieron. Hoy quiero hablar de una de ellas, la desconocida hazaña del médico que trabajaba allí, en la estación de Novoladzeravska. Eso queda en los confines de la Tierra, un área gélida, glacial, insoportable, invivible, insufrible. La única manera de sobrevivir una persona a campo abierto allí es con un suministro alimentario especial. Allí falta el oxígeno, la gente se congela. Bueno, en esa remota región del confín del mundo, donde se acaba el planeta Tierra, allí tenían los soviéticos una estación antártica. Y allí trabajaba el doctor Rogozov, el protagonista de nuestra historia. Un muchacho de 27 años, quien ya se había graduado de médico. Recuerden que los médicos allá y aquí en todas partes se gradúan originalmente médicos cirujanos, luego tienen que hacer la especialización. Él todavía no había cursado la especialización porque precisamente por el clima de la Guerra Fría lo designaron a una base antártica de la Unión Soviética, la ya mencionada, y él estaba trabajando allí cuando un día cualquiera se dio cuenta que tenía un proceso de apendicitis. Voy un momentico aquí para recordarles lo que es la apendicitis. Es una infección de ese terminal del intestino grueso que se llama el apéndice. Generalmente se obstruye por algún cuerpo extraño. Particularmente he escuchado muchas historias de la semillita de guayaba y de otros tipos de alimentos que dejan un residuo. A veces es un proceso complejo que incluye, pregúntenle a su médico, infecciones bacterianas. En todo caso, es que se obstruye esa salida ciega y allí se genera un proceso infeccioso de inflamación, que uno de los grandes logros de la humanidad en los inicios de la medicina fue abrir el cuerpo, amputar ese pedacito de intestino ciego, amarrarlo y que la gente llevase su vida. Caso contrario, el que no se opera una apendicitis, entonces resulta que esa región se inflama y el peritoneo, que es una fina capa que recubre todo el intestino, se raspa, cuando se raja. Se corre, se vive lo que se llama peritonitis, que es un accidente especialmente mortal. De tal manera que el doctor Rogozov, que estaba allá, se da cuenta un día que tiene un proceso de apendicitis. Era la mañana del 29 de abril de 1961.
Él notó que tenía una debilidad general, náusea, fiebre moderada y dolor abdominal. Inmediatamente se autodiagnosticó, él era el único médico, ahí no había ningún enfermero ni paramédico, a 1000 kilómetros de distancia no había ningún otro médico y él se dio cuenta que tenía que operarse. No había probabilidad que lo evacuaran por vía aérea, no había condición meteorológica alguna para aterrizar ninguna aeronave. Y voy a leer ahora unos párrafos de las memorias del doctor Rogozov. Dijo: no dormí en toda la noche, me duele como el diablo. Todavía no hay síntomas evidentes de que la perforación es inminente. La perforación se refiere a la peritonitis, que ya le dije que es la complicación de la apendicitis esencialmente mortal. Pero una sensación opresiva de aprehensión se cernía sobre él. Tengo que pensar sobre la única solución posible, dice el doctor Rogozov, operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo cruzarme de brazos y darme por vencida. Ahora vamos a la narración en tercera persona de los que presenciaron el evento, el personal técnico que estaba allí. La operación comenzó sobre las 22. Las 22 son las 10 de la noche de un 30 de abril de ese año, 1961. Lo ayudaron un conductor, un chofer y un meteorólogo, quienes le pasaban los instrumentos y sujetaban un espejo enfrente de él para que pudiese ver las partes que no se veían desde su posición. Ya vamos a ver en qué posición estaba él. Mientras Rogozov estaba medio sentado, por cierto, dejaron un tercer asistente afuera por si se desmayaba, algunos de estos que no eran médicos, ni paramédicos, ni tenían formación quirúrgica alguna. En caso de que uno de estos entrara a un estado de crisis, había una tercera persona que entraría. El doctor se autoanestesió parcialmente con una sola solución de novocaína y se hizo una cortada, una incisión con el bisturí de 11 centímetros grande y allí abrió el apéndice. Esas son fotografías reales, las tomaba el personal que estaba allí en la estación meteorológica cuando el doctor, con sangre fría, con la mitad del cuerpo dormido, autocontrolando sus nervios, empezaba a operarse a sí mismo. Fragmentos del diario. Él se quitó los guantes para poder palpar, renunció a usar guantes, guiándose a ciegas mientras tocaba alrededor. Los asistentes le notaban tranquilo y centrado, palabras clave. Descansaba unos segundos cada 5 minutos para compensar el vértigo porque tenía una pérdida notable de sangre. Después anotó en su diario: era difícil ver, el espejo era una ayuda, pero también le dificultaba. Ahora fíjense, comenzando la operación que él mismo se está sacando el apéndice, tenía un sangrado copioso. Él decía: sangre fría, me aguanto como sea. Pero en el momento que se está comenzando a exponer la apéndice, él mismo se cortó un pedazo de intestino. Cometió un error. Ese error debe ser muy común, porque los médicos, como todos los seres humanos, somos falibles. Pero allí podía tener consecuencias fatales. En vez de entrar en estado de pánico, él cosió el intestino que accidentalmente había cortado y siguió operando. Es decir, que hizo 2 operaciones en una sola. Dice el doctor: en ese instante dudé y pensé que habían otras lesiones y no las había notado. Quiso entrar en pánico y su cabeza cada vez más débil giraba. Allá hay otras fotografías más cercanas del instrumental quirúrgico y del difícil plano en que el doctor era capaz de operarse a sí mismo. Después de unos 40 minutos, él empezó a sentirse más débil, a sufrir náuseas, consecuencia normal del estado en que estaba, el desangramiento, por lo que empezó a hacer pausas para descansar cada cierto tiempo. Según el documento del acta que redactaron, el apéndice tiene una perforación de 2 por 2 centímetros en su base. Él mismo se administró, con la ayuda del personal que estaba allí, antibióticos directamente en la cavidad para frenar la terrible infección que sobrevenía. Más de las memorias del doctor Rogozov. Al tocar el apéndice, con horror me di cuenta de la mancha oscura en su base. Eso significaba que si él hubiera esperado un solo día más, el apéndice se habría estallado y habría sobrevenido la mortal peritonitis. Mi corazón se paralizó, dice el médico, y se desaceleró notablemente mientras mis manos parecían de goma. Me dije: bueno, es el final. Pero ya le iba terminando y, como un gesto automático, terminó de amarrar entre dormido y despierto, se cosió a sí mismo y resulta que ya había cumplido una de las odiseas más notables en los anales de la medicina moderna.
un ser humano había sido capaz de operarse a sí mismo con la mínima asistencia, compelido por las circunstancias, obligado a salvar su vida, y así se había salvado. Pocas semanas después el doctor, plenamente restablecido, pero con un montón de kilos menos, lógico es, ya se dejó tomar esta fotografía en las afueras de la estación meteorológica, ya era capaz de soportar por algún rato el clima invernal exterior, no permanecer abrigado. Esta lección, de la que poco sabemos porque se cumplió en el periodo de la Guerra Fría, en el cual solo podíamos hablar y repetir las maldades que se cometían en la Unión Soviética, que no dudo que fueron muchos, especialmente en el periodo de Joseph Stalin, y los campos de concentración, y los pogroms, y las persecuciones, y todo lo que una dominación totalitaria incluye. Pues bien, nosotros conocimos muy poco, seguramente usted no habrá escuchado hablar de esta historia, pero esta es una historia que debió ser publicada por el Selecciones del Ritter Digest. Esta es una historia que en su época, de no haber mediado la Guerra Fría, el Time y Newsweek la hubiesen ubicado en primera plana. ¿Qué pasó con el doctor Rogozov? Es la pregunta que ustedes y yo nos hemos hecho en el mismo momento de conocer la brillante audacia de este médico que fue capaz de salvarse a sí mismo por encima de todas las dificultades. Bueno, él siguió una vida normal, anodina y tranquila, como era su destino. En 1962 el médico regresó a Leningrado, que era su área natal, y comenzó a cursar un posgrado. Más adelante obtuvo el PhD con una tesis sobre el tratamiento del cáncer de esófago. A él lo condecoraron. Le hicieron algunas entrevistas allá en el ámbito de la cortina de hierro. De esa información poco se filtraba hacia Occidente, y por eso es que el personaje es tremendamente desconocido para nosotros. Más adelante siguió la vida. Recuerden que el momento crucial de su vida le sobrevino con 27 añitos. Trabajó como médico en numerosos hospitales de Leningrado y San Petersburgo. Después terminó siendo jefe del Departamento de Cirugía del Instituto de Investigación para la Tuberculosis y Pulmonía del hospital de esas áreas. Y todavía relativamente joven, en el año 2000, tras las complicaciones de una operación en la cual estaban tratando el cáncer de estómago, falleció. Finalmente encontró su destino. ¿Cuál es la moraleja que nos deja la epopeya del doctor Rogozov? Que nunca en la vida uno se puede dar por vencido, que hay que seguir luchando por más adversas que sean las circunstancias, que hay que esforzarse más allá. El doctor pudo entrar en pánico, pudo crear una crisis, mandando una carta, me van a dejar morir. No, él dijo, si me puedo salvar, soy yo mismo. Por eso es válido recordar que cuando usted necesite ayuda, que la mano derecha necesita que le ayuden, tenga seguro que lo más cercano que tiene es la propia izquierda. Esforzarse usted mismo. Luego, la importancia de no rendirnos frente a las adversidades. Todos los días aparejan un problema. El problemita de hoy solo va a ser superado por el que viene más adelante. Y cuando la cosa esté mal, se lo digo de corazón, créame que lo más probable es que se ponga peor. Pero nunca, nunca, jamás se rinda. Regresamos en breve con más de Redimensión. Aquí el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal, no es igual. Aquí sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional. Un médico de Leningrado, Rusia, antigua Unión Soviética, en 1961. En sitio destacado en una remota base antártica a 1000 kilómetros de distancia del puesto médico más cercano, con una terrible tormenta afuera. Se le descubre que tiene, él mismo se diagnostica que tiene una apendicitis. Le quedan
horas de plazo para que lo operen o lo más seguro sufra una peritonitis que lo mate. En vez de dedicarse a escribir memoriales, a beber aguardiente, rendirse a una visión pesimista y derrotista de la vida, dijo, no, yo me la juego al todo por el todo y me opero. Y preparó lo que parecía una insensatez, un equipo asistente de gente que no tenía la más mínima noción de la dinámica en un quirófano. Les explicó todo lo que podía suceder, incluso lo que debían hacer en caso que él falleciera, cómo debían preparar el cadáver, esperar que lo evacuaran, con esa fría determinación que tiene el ser humano ante situaciones extremas. Pero durante una operación que duró más de una hora fue capaz de vencer un mito y él mismo fue autoadministrando sus decaimientos, sus debilidades, se anestesió localmente, solo de la cintura para abajo, perdía mucha sangre, no tenía probabilidad de hacerse ni siquiera una transfusión. Jugó todo el tiempo con sangre fría, incluso cuando se equivocó dramáticamente y él mismo se cortó un pedazo del intestino y le tocó suturarse. Luego cuando pensó que podía tener hasta un cáncer, porque creyó que tenía varias lesiones. Pero ya en el minuto final, cuando ya pensaba que todo estaba perdido, resulta que estaba terminando él mismo de operarse y entre dolor y cierto fue capaz de suturarse. Claro está que los asistentes terminarían de limpiarlo, le suministrarían algunas inyecciones que serían fundamentales. La moraleja de este gran episodio, al cual rendimos homenaje de admiración, es que el ser humano nunca puede darse por vencido. Vengan las adversidades que vengan, sean cuales sean las complicaciones, arrinconado como esté por las dificultades, mientras más escasos sean los apoyos, mientras más incierto sea el resultado, mientras más empinada sea la cuesta, cuando todo parezca que está peor, el ser humano tiene que seguir empeñándose, luchando, bregando contra los imposibles. Y este es el reiterativo llamado de conciencia que hacemos desde este modesto espacio que nació precisamente para explorar las grandezas y criticar las vilezas del ser humano, recordando que en todas las civilizaciones, aún en la tan criticada y vapuleada Unión Soviética que terminó perdiendo la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se puede hacer una obra trascendente, un legado ejemplar en el tiempo. El doctor Leonid Rogozov decidió luchar por la vida y lo consiguió. De tal manera que por eso es nuestro personaje, nuestra moraleja, nuestra parábola de hoy. Que para seguir hablando de ejemplos como este, buscando en el noticiero internacional libros, películas, historias, anécdotas, que algo tengan para nuestra reflexión y de enseñanza para nuestra vida, yo los voy a seguir esperando en futuras transmisiones de Redimensión. Mientras tanto, ¿cómo regatearle unos minutos más de la nostalgia cubana? Precisamente en tiempos de la Guerra Fría. No es igual, no es igual. Hasta la próxima vez, nos vemos. Un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez. Un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal. No es igual, no es igual, aquí el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. No es igual, no es igual, el azúcar no es igual, no saben los caramelos como en mi pueblo. Donde jugaba la cera que patiné, eran ficción, fantasía o algo que en verdad falté. Una canción preñada de nostalgia. La canta una artista cubana poco conocida para nosotros, que está recreando algunas de las ideas de las remembranzas agobiantes de ellos que han vivido por más de 50 años. Esa dicotomía de estar enclavado entre dos mundos, dos sistemas
socioeconómicos, partida la gran nación cubana en dos toletes estancos. Y me sirve mucho esta cortina musical que se ubica y competía en esos dos bloques, el occidental capitalista contra el comunista oriental, digamos, en todos los ámbitos. La competencia se libró en el aire, a ver cuál de las dos superpotencias, o Estados Unidos o la Unión Soviética, llegaba primero a la luna. Luego se libró en tierra. Bueno, de hecho, todas las guerras de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron choques armados más o menos distantes, cercanos, de las dos potencias, Corea, Vietnam. Un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal. No es igual, no es igual, aquí el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. No es igual, no es igual, el azúcar no es igual, no saben los caramelos como en mi pueblo natal. La calle En una época histórica de la Guerra Fría, que fue el marco de nacimiento y desarrollo de la gran mayoría de nosotros, porque la Guerra Fría recién terminó ayer, a principios de los años 1989 especialmente, de tal manera que la mayoría de nosotros somos un producto cultural de la Guerra Fría, en mayor o menor distancia, porque fue una confrontación entre dos bloques de poder que aspiraban a liderar, a dominar el mundo, e imponían sus valores, sus sistemas de concepción de la economía, de la forma de vida, la ideología propiamente dicha. sola recordando un poco de mi niñez. Recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego